Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de este podcast y es bastante entretenido. Quédense. Hoy día me encuentro con 4 educadoras que nos van a explicar. Bueno, primero les voy a presentar. Allá nos encontramos con Javiera Puebla, acá con Grisel Camus, con Scarlett Díaz y Alexandra Fuentes. Ya. El tema que nos quieren explicar ellas es del marco para la buena enseñanza, del dominio A, que se divide en 4 criterios y cada una de las educadoras que tenemos aquí presentes nos van a hablar de cada criterio. Primero empezamos con Alexandra Fuentes. Alexandra, el criterio número 1, les voy a explicar, es el dominio del conocimiento disciplinares y pedagógicos vinculados al currículum vigente. Y para esto, Alexandra, quiero hacerte una pregunta para que tú igual le expliques a las educadoras que nos están mirando en este momento para que ellas sepan y tengan un poco más de conciencia y aprendan de este tema. Sería, ¿cuál es el primer criterio que menciona este marco para la buena enseñanza? Ya, bueno, primeramente muchas gracias por invitarnos con nuestras colegas a este podcast. Bueno, respuesta a tu pregunta, como decía, ¿cierto? Bueno, hay que tener en cuenta primeramente cuál es el rol del educador, ya, más que nada. Nosotras como educadoras ejercemos un rol y ahora necesitamos saber cuál es nuestro rol. Entonces, este criterio nos menciona que debemos de conocer, comprender y profundizar nuestros conocimientos como educadoras de párvulos, para ahora ejercer este rol y enseñarle a los niños. Si bien esta se divide en varias áreas, la verdad de las cosas, porque nosotras, como para ejercer nuestro rol, necesitamos las bases curriculares, que son las que nosotras nos guían con los conocimientos. Porque esta se divide en el para qué enseñar, qué propósito nosotras vamos a lograr enseñándole a los niños. Ciertamente, algunas personas creen que nosotras, no sé, quizás cuidamos a los niños en la sala o prácticamente ellos van solamente a jugar, pero es un concepto totalmente erróneo porque los niños van a aprender. Nosotros les enseñamos contenidos, no les enseñamos a jugar simplemente, sino que tenemos en cuenta, ¿cierto?, que a base del juego los niños aprenden también de una u otra manera gracias a la motivación, ¿cierto?, y las emociones que conectan los niños a cada experiencia. También está hay que enseñar. Y aquí es donde, como decía anteriormente, nosotras no... Es que la Biblia, o sea, es como una Biblia para nosotros las bases curriculares de educación parvularia que nos otorga el Ministerio de Educación, con la Subsecretaría de Educación Parvularia, la cual ella nos entrega los conocimientos que debemos enseñar a los niños respecto de sus hitos del desarrollo. Porque no es lo mismo, obviamente, enseñarle a un niño de sala cuna, a un bebé, no le voy a enseñar las tablas, no le voy a enseñar a sumar, a restar, sabiendo que a esa edad los niños no están desarrollados todavía para comprender ni siquiera conocer los números, sino más bien otras como más abstractas, sino como la vida cotidiana. Ya cuando los niños más crecen, ya enseñarles los conceptos de ubicación espacial, arriba, abajo, todo eso es como que se adopten más a ellos. Ya y gracias a estas bases curriculares nosotras podemos saber qué enseñarle a los niños. Y el otro aspecto importante es, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a enseñar? No puedo enseñar de cualquier forma, ¿cierto? Y esto lo podemos ver inclusive hasta el tono en que nosotros utilizamos para hablar. No podemos hablar a los niños de cualquier manera. No es como que, cierto, si ellos se equivocan, obviamente, bueno, generalmente la gente cuando los niños se equivocan los retan. Pero sabemos que, junto a mis colegas, sabemos que no es así. Cuando un niño nunca se va a equivocar, un niño no se equivoca, un niño aprende. Y el niño aprende a través de esto. Y es necesario, ¿cierto?, como educadora ahora, nosotras saber que es parte de su proceso, tenemos que tener paciencia, darle la oportunidad al niño, todos aprenden de distinta manera, no al mismo tiempo. Un niño va a hablar antes de un año, quizá uno, de otro niño después de un año, pero eso no significa que el niño sea menos inteligente que el otro, en ninguna manera. De todas maneras, nosotras debemos saber que esto todo tiene un fin, que el fin sería el favorecer el desarrollo integral en todos los sentidos del párvulo, tanto físico, tanto psicológico, emocional, social, etc. Y no quedarnos con eso. Si bien nosotras estudiamos en la universidad, ejercemos nuestra labor hasta el día de hoy,
pero es necesario profundizar también, inclusive hay cursos, seminarios donde uno puede ampliar sus conocimientos en cuanto a la educación parvularia, y esto es lo que nos habla este criterio, de no quedarnos con esa pincelada que nos dieron, ¿cierto?, en la universidad, sino que ir profundizándose para crear una educación de calidad desde la primera infancia. Muchas gracias, Alessandra. Esto es muy importante porque así nosotros, igual las personas que están aquí viendo este podcast también, nos vamos a dar cuenta que las educadoras no solamente van a jugar con los niños. Eso es muy importante porque no es así. Y en todo este podcast nos vamos a dar cuenta de cómo planifican las educadoras, cómo van a planificar para poder enseñarle a los niños. Ahora nos vamos con Scarlett, que nos va a hablar sobre el criterio número 2, que tiene como título: considero las características y las formas de aprender de todos los niños y niñas en la preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para esta, Scarlett, quiero que tú igual te voy a hacer unas preguntas para que las personas que nos están mirando acá puedan entender un poco más este tema, ¿ya? La primera pregunta que te quiero hacer, Scarlett, es ¿qué tipo de información considera el educador o educadora para preparar el proceso de enseñanza y aprendizaje? Buenos días, Dayana. Primero, darte las gracias por esta instancia. Es primera vez que me encuentro en algo así. Estoy muy contenta porque de esta forma nosotras como educadoras podemos dar a conocer a otras personas lo importante que son estos elementos. Y también muy agradecida por estar con mis colegas aquí presentes. Y para responder tu pregunta, bueno, lo primero que se refiere es que la educadora o el educador debe tener la instancia de recopilar antecedentes con los niños, con las niñas, también con las familias, súper importante, tener una buena relación, saber más o menos entrevistas de cómo se comporta el niño, información en general, en verdad. Y también con su equipo pedagógico, obviamente, porque tenemos que, como bien se dice, tener una buena relación con las personas que se trabajan. Sé que a veces es muy complejo de llevarse, pero al final es algo importante para que los niños también se den cuenta que hay un buen ambiente. Perfecto. Ahora quiero pasar a la siguiente pregunta. El día de hoy tengo muchas preguntas para usted, Scarlett, para que le pueda explicar también a la gente. La segunda pregunta es, ¿por qué es importante que el educador y educadora conozca las características del desarrollo del niño y la niña? Bueno, esta pregunta es importante porque permite que el educador o educadora pueda tomar decisiones pedagógicas en consideración con la diversidad de enseñanza que se ve en el niño o niña y para que los niños puedan participar de esta forma también. Recalcar que todos los niños y niñas tienen diferentes formas de aprender, entonces ahí va la diversificación de aprendizaje. Perfecto. Bueno, ahora acotación. Siento que ahora estoy agradecida de tener educadoras con tanta información, porque ahora antes no se veía tanto esto y ahora podemos ver que tienen bastantes conocimientos. Entonces yo encantada de llevar a mis hijos a donde ustedes están trabajando. Encantadas. Entonces, pasemos a la tercera pregunta, Scarlett. ¿Qué conductas promueven el aprendizaje en los niños y en las niñas? Bueno, esta pregunta se repite mucho siempre y la mayoría de las personas no la logra entender muy bien. Ya que a nosotras se nos enseña desde la universidad a que el niño aprenda a través del juego. El juego es muy importante. A través del juego, la exploración libre, a manipulación, siempre y cuando esa exploración sea en un ambiente propicio, sin ningún lugar que sea de peligro para el niño o la niña, que se pueda desenvolver de buena forma para tener un buen aprendizaje. Perfecto. Es que a veces, de hecho, me gusta que expliquen esto. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, bueno, las mamás, tienen, o las otras personas, cuando alguien les dice quizás no, estoy estudiando educación parvularia, creen que las personas que están aquí van a recortar solamente, van a mirarlo solamente como hacen los demás, pero no es así, porque las personas que están acá presentes los van forjando. Ahora la cuarta pregunta, Scarlett, es ¿qué aspectos debe considerar el educador o educadora para ofrecer oportunidades de aprendizaje significativos?
Bueno, para responder tu pregunta, en el aprendizaje significativo se debe considerar aspectos en material, por ejemplo, sensoriales, en la exploración, como dije anteriormente, de poder tener tacto, tener todos sus sentidos a flor de piel. Eso va mucho con el tema del aprendizaje. También el tema emocional, que es de la emoción. Si el niño o niña tiene una buena emoción, tiene un buen aprendizaje. En lo social, a poder relacionarse bien con sus pares. Y también en el aspecto de aprendizaje. Como dije también anteriormente, hay distintas áreas de aprendizaje y hay diversas formas de aprender también. Perfecto, muchas gracias, Scarlett. Ahora nos vamos con Grisey. Este criterio tiene como título: planifica estrategias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con las características de todos los niños y las niñas y el currículum vigente. Para esto quiero que Grisey nos explique más o menos sobre, primero, la planificación. Bueno, Dayana, gracias por invitarme aquí. En la planificación debemos considerar que el educador o educadora debe planificar la experiencia de acuerdo al currículum vigente, como también el proyecto educativo de la institución en la que estamos trabajando y la diversidad de los niños, porque debemos entender que no todos los niños son iguales y que todos tienen características diferentes. Exacto, muy bien. Y para eso, esto también quiero que nos expliques, le explique a la gente que quizás nos está viendo, las educadoras que nos están viendo, sobre la diversificación de la enseñanza. Hoy es un tema muy importante que muchos educadores debemos conocer, porque, como lo dije anteriormente, todos los niños son diferentes y debemos hacer actividades y experiencias diferentes para cada alumno y niña, considerando su proceso de desarrollo y su habilidad, y siempre tratando de potenciar su habilidad y conocimiento. Debemos entender que los niños aprenden en distintas instancias y en distintos momentos, y sobre todo con el juego, como dijo mi colega, porque el juego es súper fundamental. Exacto. Y lo último que quiero que le explique a la gente que está aquí, que está presente ahí a través de la cámara, es consideración de las formas de aprender. Bueno, para aprender tenemos que considerar el reto de aprender como lo visual, lo auditivo, lo kinestésico y lo emocional. Entendemos que muchos niños aprenden con ver, porque también nos pasa a nosotros que aprendemos más viendo las cosas, otros aprenden más escuchando y otros a través del cuerpo, del movimiento. Esto lo vemos en niños como con la déficit atencional, que el movimiento, en tener que tener algo en las manos, lo ayuda a concentrarse mejor. Que lo emocional, que es importante las emociones, ¿verdad? Tenemos que entender que un niño que se encuentra triste o se encuentra afectado no va a poder adquirir los conocimientos. Y eso es importante, que nosotros les brindemos un ambiente acogedor para todas estas niñas y niñas. Exacto, es muy importante ese rol de la educadora de párvulos. Bueno, ahora vamos con el cuarto criterio que nos va a hablar Javiera. Javiera nos va a hablar de este criterio que lleva como título: planificar procesos de evaluación coherentes con las características de todos los niños y las niñas en el currículo vigente. Quiero hacerte dos preguntas importantes, ¿ya? La primera es: ¿qué significa planificar la evaluación a diferentes plazos y por qué es importante eso? Bueno, nosotros sabemos que la evaluación, el proceso de evaluación es muy importante en la planificación y el evaluar a los niños para ver su desarrollo y su proceso. Sabemos que la evaluación es un proceso integral y que abarca diferentes tiempos, ya sean a largo plazo, a mediano o a corto plazo. También, aquí cortamos, ya. Es fundamental también porque les permite diseñar diferentes tipos de evaluaciones, los procesos evaluativos, los cuales son integrales, cooperativos, son sistemáticos a veces y, bueno, siempre adaptándose a la diversidad dentro del aula. Ya, perfecto. Ahora, la segunda pregunta que te quiero hacer es: ¿cuáles son los elementos claves que el educador debe considerar al recoger información?
Bueno, un educador o educadora debe tener unos focos importantes, o sea, debe enfocarse en los focos de observación, los que le permiten ajustar prácticamente estas evaluaciones dentro de la sala. También la coherencia que tienen con los objetivos de aprendizaje, con los procesos que están pasando los niños y niñas, y bueno, también depende de lo de afuera, del ambiente. Entonces también hay que tener en consideración eso para el momento de evaluar. También las características particulares que debe tener cada niño o niña, ya que sabemos que una sala debe ser una sala integral y debe poder acoger a todo niño que llega ahí. Perfecto, muchas gracias. Entonces podemos ver cuán importante también es saber sobre el marco para la buena enseñanza del criterio A. Ya, entonces aquí terminamos el día de hoy en este episodio. Entonces esto le queda también para ustedes, futuros educadores y educadoras que me están mirando en este momento, no están mirando, para que ustedes profundicen también más el marco para la buena enseñanza. Para las otras personas también, porque muchos dicen, ay, que las educadoras en su malla curricular tienen tijera 1, tijera 2, cartulina 1, cartulina Terrible, se va totalmente. Exacto, totalmente. De hecho, me gustaría también aportar a esto que estaba pensando, que últimamente la educación parvularia ha tenido mucho avance. Sobre todo porque ahora se adjuntó hace muy poco las neurociencias a la materia. O sea, cómo aprende, qué pasa en su cerebro, cómo es su entorno, es que le afecta sus emociones, porque ha estado muy de moda sobre el tema de las emociones, sobre los apegos. Los niños también lo desarrollan, obviamente todos lo desarrollamos desde pequeño, y esto lamentablemente muchas veces repercute en la vida adulta. Por eso es muy importante la primera infancia, porque yo creo que tú debes acordarte que alguna situación en el kinder, hasta el día de hoy, yo creo que muchos de nosotros también nos acordamos de alguna de las situaciones del que pasamos en el kinder. A mí también me pasó. Entonces, y eso se queda para toda la vida. Entonces, En el podcast que escriban quién no le ha pasado una experiencia mal. Exacto, después de que subamos estos, coméntenos a quién no le ha pasado algo, han tenido una mala experiencia quizás con alguna educadora. Sí. Cuando era más pequeña. de hecho, hace poco estaba conversando con una colega y ella me decía que ella la motivó a estudiar esta carrera porque cuando ella iba en kinder la encerraron en una pieza. La educadora la encerró en una pieza. Entonces ella pensó como niña y dijo, yo cuando sea grande quiero ser una educadora diferente. Entonces ella nos comentaba a nosotras que siendo educadora ahora ella comprendía más a los niños que eran, porque a ella la encerraron porque era hiperactiva, por eso. Entonces a ella le hicieron ver de una perspectiva como que si tuviera un déficit, cuando solamente los niños son energéticos innatos. O sea, Los niños son niños. sí, exactamente, son, Flora. tienen mucha energía. Entonces ella decía a ella que le tocaba hoy en día a muchos niños hiperactivos por lo mismo, pero ella tenía esa paciencia porque ella vivió y pasó por lo mismo. Entonces eso es importante saberlo también, de que la educación parvularia se va actualizando, y creo que también próximamente se van a actualizar estas bases curriculares, que es un logro para nosotras porque es un avance a la educación que encuentro que ya es algo sumamente importante, que quizá en Chile quizás no se valora, pero eso es para otro podcast, para otro episodio, que no se valora, pero sí es muy importante desde la primera infancia la educación, y nosotras como somos las que ejercemos este rol, con mayor razón deberíamos profundizar en este conocimiento para entregar una educación de calidad y formar y forjar personas más empáticas, más, claro, íntegras, su bienestar, ya sea social, personal, etcétera, inteligente emocionalmente también. Exacto. Y una reflexión desde la casa, invitarlos totalmente a la reflexión de que todos estos conocimientos debemos tener los educadores, así que no cualquiera puede educar a un niño, porque mucha gente cree que esta carrera es muy fácil, pero hay que tener mucha vocación y mucho amor por los niños. Totalmente. Exacto. Entonces, ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias por ver también. Y aquí yo feliz de haberlas invitado porque aprendí muchas cosas también y entendí otras cosas también. ¿Ya? Bueno, nos vemos en otro episodio. Adiós. ¡Chao!